Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí en un episodio más de Conversaciones Espinosas. En esta ocasión charlamos con Susie Bixby del Ministerio Crianza Reverente sobre uno de los temas más espinosos, los hijos. Me da miedo hablar de este tema porque la gente se pone intensa, pero de eso se tratan estas conversaciones espinosas, de charlar de aquellos asuntos que mejor preferiríamos mantener en silencio porque nos ponen nerviosos, no sabemos qué van a decir de nosotros y así. Entonces, hoy charlamos con Susi, que ella, aparte de estar en Crianza Reverente, se dedica a la educación cristiana en la Universidad Cristiana de las Américas, junto con su esposo Mateo, quien también es pastor, así que ella también es esposa de pastor. Ellos tienen 3 hijos ya adultos, así que tiene mucha sabiduría que compartir con nosotros. Te invitamos a escuchar esta conversación completa en patreon.com/Ana Ávila. Vamos con Susi Bixby. Susi, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Ana, gracias por la invitación, me encanta estar aquí contigo. Qué alegre. Y antes de empezar a entrar en el tema así espinoso sobre los hijos, quería preguntarte un poquito acerca de, la organización en donde sirves, Crianza Reverente. Me Ujú. gustaría saber cómo empezó, por qué empezó y qué significa eso de crianza reverente, ¿por qué le pusieron así? Sí, una amiga me dijo, eso suena como algo que ves como en el consultorio del médico, en una de esas tablas así de que crianza respetuosa, que crianza no sé qué, Okey, crianza reverente. Y yo dije, exacto, o sea, esa era la idea. el punto. Ajá, porque el sentir, nosotros empezamos a ver, mi esposo y yo, que el sentir en la comunidad cristiana era como, bueno, que tengo que encontrar una metodología para mi Mm, crianza. Entonces, a ver, estas son las opciones, que crianza con apego, crianza respetuosa, crianza positiva, crianza. Entonces, a nosotros nos empezó a dar la carga de que es que la Biblia sí mm, tiene una filosofía de crianza, o sea, hay una manera de criar que refleja la crianza de la palabra de Dios, los principios. Y sí. obviamente pudimos haberle puesto crianza bíblica, pero pero eso suena casi como, es la única manera que tú puedes Ah, criar ajá, bíblicamente, pero sí hubo un propósito detrás de la palabra reverente. Yo hace años estuve estudiando el libro de Nancy Wolgemuth que se llama Adornadas, y en sí. ese libro ella habla de la mujer de Tito II, ¿verdad? De la prudencia y de la reverencia. Y ella Mm, describe esta idea de Tito II de una mujer que vive en la presencia de Dios constantemente, consciente de que ella está delante de Dios. Entonces nosotros le pusimos crianza reverente con el tagline, tú y tus hijos delante de Dios. Porque la mm. idea es que los padres vivamos cada día en nuestros hogares, cada conversación, cada interacción con nuestros hijos, cada actitud, todo, que sea como delante de Dios. Ujú, Y es un acto de adoración. amén. Muchos momentos de crianza no son vistos por los demás, pero Ujú, son vistos por Dios y eso es lo que importa. Y nosotros creemos de verdad que la Biblia contiene todos los principios que padres creyentes necesitan para poder criar a sus hijos de una manera que honra a Dios y que les da a sus hijos la mayor oportunidad posible para que crezcan adorando a Dios con todo su corazón y conociéndolo. Y eso es más o menos me la encanta, me idea encanta. detrás de. Quizá vale la pena que, expliques un poquito más la parte de que la Biblia tiene todo lo que necesitamos, porque yo estoy muy de acuerdo con la parte de que siempre estamos buscando un método, y no solo para la crianza, yo creo que para todas las cosas estamos buscando la solución, Sí, lo que sí, nos va a arreglar la vida. Creo que y eso sería otra conversación espinosa, pero creo que una de las principales razones es porque queremos una fórmula mágica que haga que todo sea fácil exacto. y no batallar, Sí, no luchar, no sí. que no sea, pero no existe eso. Vivimos Mm, en un mundo, sí, en que el que luchamos con el pecado en nuestros sí, 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 corazones y con el pecado sí. de otros y en un mundo caído, pero bueno, em, pero a veces la gente escucha esta idea de que
la Biblia tiene todo lo que necesitamos para criar y pensamos de que, okey, entonces no voy a leer ningún otro libro, no voy a escuchar ni siquiera el podcast de Ana Ávila o Crianza Reverente, porque yo solo necesito la Biblia. Entonces, Sí. ¿a qué se refieren ustedes cuando dicen que la Biblia tiene todo lo que necesitamos para criar a nuestros hijos? O sea, que la Biblia enseña, o sea, yo creo que lo decimos igual para la vida cristiana, ¿no? O sea, Mm, el creyente en la Biblia encuentra la fuente de toda sabiduría, sí, pero Dios nos ha puesto en comunidad cristiana. Entonces, Dios quiere que juntos interpretemos y apliquemos la palabra de Dios. O sea, él no quiere que ningún creyente viva como llanero solitario, interpretando solito la palabra, aplicándolo como a él le parezca. Por eso nos pone en una iglesia local y nos da el don de otros creyentes que él dota con ciertas habilidades, cierta experiencia de vida, que han adquirido una sabiduría mayor. Entonces yo estoy totalmente a favor de buenos libros, de buenos podcasts, pero yo creo que el creyente común y corriente, que yo me considero uno de ellos, que necesitamos entender la palabra por nosotros mismos de manera suficiente que reconozcamos cuando una enseñanza o un tip o un consejito ujú, no concuerde con principios bíblicos, porque hay ciertos aspectos de la palabra que son no negociables, o sea, hay cosas muy claras. Entonces, nosotros, de hecho, en Crianza Reverente, cuando empezamos el ministerio, ya acabamos de cumplir 6 años. Crianza Reverente guau, acaba de cumplir 6 años. Y, antes de empezar, establecimos 7 principios de la crianza reverente. Y son okey, como verdades o columnas que creemos que si los padres entienden cada uno de estos, son verdades acerca de Dios, de la palabra, de los hijos, entonces, de por qué existimos, ¿verdad? Todo eso provee como una base. Entonces, cuando yo escucho un consejito en internet acerca de cómo lidiar con mis hijos ujú. cuando se peleen, ¿verdad? Ok, Sí, está bien. A veces adquirimos como estrategias, decimos, ¿verdad? sí, Estrategias. Pero yo me tengo que preguntar, ¿esta estrategia toma en cuenta las verdades de la palabra, de la ujú, naturaleza pecaminosa de mi hijo, de que existimos para la gloria de Dios? O sea, hay como esos principios básicos. claro. Entonces, yo pienso que cada padre y madre es capaz, si conoce al Señor y tiene el Espíritu Santo, de estudiar su Biblia por sí mismo, de aprovecharse de enseñanza centrada en la palabra y de tomar decisiones sabias cada día. Muchas Amén. veces los papás lo que queremos es que alguien nos diga, mira, haz esto, no hagas esto, haz esto, uno, dos, tres, ABC, y tu Sí. hijo sale bien inteligente, bien portadito, va a ganar mucho dinero y te va a hacer feliz. Entonces, bueno, eso es lo que creemos, que la palabra sí contiene esos principios, entonces busca a autores y personas en redes sociales que también creen eso y Mm. que quieren apuntarte a la suficiencia de las escrituras y de Dios mismo. Me encanta que hables de madres y padres, porque usualmente en el mundo del contenido sobre la crianza y los hijos, casi todos se dirigen solo a las mamás, ¿no? Sí, Y yo he escuchado mucho, o sea, y se habla mucho, y creo que es bueno, o sea, recordarles a las mujeres la importancia de su rol, especialmente en una sociedad donde se valora muy poco el quedarte en tu casa y estar con tus hijos, invertir todos tus talentos, tu energía en ellos. Em, pero a veces, como que ese péndulo, ¿no?, que nos encanta va a un lado para el otro, sí. se convierte en el padre, y el padre sale y trabaja y mantiene la casa y gana mucho dinero para que la mamá se pueda quedar y estar con los hijos, como si el papá no tuviera que dar instrucción y como si Sí, Deuteronomio 6 solo aplicara para la mamá. Yo muchas veces, no. desafortunadamente, he escuchado ese versículo aplicado solo a las madres, como si los papás solo fueran máquinas de dinero, ¿no? Sí, 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 no. Estoy totalmente de acuerdo contigo y mi esposo también. Aunque yo soy la anfitriona de Crianza Reverente, realmente es un proyecto que hacemos como matrimonio. Hablamos de temas. Por ejemplo, acabo de terminar de grabar una serie con el pastor Héctor Salcedo
sobre buenísimo. su nuevo libro, Crianza Bíblica, y todas las conversaciones son con él como pastor, como hombre, como padre, porque de verdad nosotros sabemos que es súper importante que el papá sea el líder espiritual del hogar, que él haga sacrificios para Ujú, poder pasar más tiempo con sus hijos, sí. que no tome siempre esas horas extras en el trabajo, que no siempre practique su hobby. Igual que las mamás a veces tenemos que rendir ciertas cosas, los papás también deben hacerlo. Y los hijos son los beneficiarios del tiempo que el papá invierte en ellos también. Súper Bueno, qué importante. valientes son, de verdad, porque cualquier persona que se mete al mundo de hablar de crianza en Internet, para mí es de los más valientes, de verdad, No, porque, no me siento ah, valiente, pero espero que no, obediente, obediente. Y Gloria te a voy a Dios, de ser verdad que sincera, sí. Ana, no me meto mucho a ver lo que la gente Qué está bueno. diciendo. Yo creo que esa es la clave, de verdad, porque, o sea, yo, a pesar de que tengo mi programa en YouTube y escribo y todo eso, y hay gente que me pregunta cosas de crianza, porque tengo 3 hijos, y a Claro, veces hablo un poquito de mis convicciones y de lo que hacemos en casa, pero siempre es como con temor y temblor, porque la gente es que cuando haces algo que alguien más no está haciendo, mucha gente se lo toma como que lo estás atacando a esa persona, mm, pero como dices: "Me estás diciendo que soy un mal papá porque tú haces esto y yo no hago sí, esto". sí, O ellos hacen cosas que tú no haces y se sienten con total libertad de decirte: "Eres la peor mamá del mundo, el sí, peor papá del mundo porque sí, tú no haces". Exactamente. sí, Entonces, yo quiero ser obediente también, y creo que es importante hablar en estos espacios de sí, conversaciones espinosas de temas de sí. crianza. Y yo sé que hay muchas cosas que pudiéramos hablar que son espinosas, pero el tema de hoy que quería traer a la mesa contigo y saber qué opinas es algo que me hacen, una pregunta que me hacen mucho, y es sobre el si está mal que un matrimonio cristiano no desee tener hijos. Obviamente no estamos hablando de matrimonios que no pueden, que lo desean Ujú, y que exacto. por diversas razones no ha sucedido, pero estos matrimonios de los que hablo son jóvenes que tienen la capacidad biológica o por adopción incluso de recibir a un nuevo miembro de su familia y ellos simplemente dicen: "No quiero, no quiero, está mal". Mm. ¿Qué dirías tú acerca de Mm. eso? Em, yo diría que me gustaría mucho platicar con esa Ujú, pareja, ¿verdad? Porque la verdad es que pueden haber muchísimas razones por las que sienten eso. En general, yo entiendo, al estudiar la palabra de Dios y estudiar la Biblia, como una vez hice un estudio de la palabra para prepararme para una conferencia sobre la maternidad, hice como un estudio tipo teología bíblica sobre la ujú, maternidad o el hecho de ser padres. Y la verdad es que desde el principio la razón, al parecer, en Génesis 1 y 2, por la que Dios hizo 2 géneros, hombre y mujer, es para que se reproduzcan. O sea, es bastante evidente. O sea, Génesis 1:28, acaba Dios de crear hombre y mujer, ¿y qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: "Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra". O sea, ujú, para mí, yo veo la visión, la razón de crear a sus criaturas hechas a su imagen en 2 géneros diferentes, es para que más seres de ese tipo llenen la tierra y le traigan gloria. mm, Y yo no creo personalmente que la caída de Eva y Adán en el pecado haya cambiado esa visión de Dios. O sea, yo mm, creo que Dios quiere que sus hijos, especialmente los que creen en Él, que son salvos, se reproduzcan y entonces a Él le traigan gloria. Esto ayuda mucho cuando yo tengo esta perspectiva porque yo puedo pensar, una de las razones por las que personas creyentes dicen, no quiero tener hijos porque este mundo es muy malo, no quiero mm, traer hijos a un mundo tan malo. Bueno, ¿cuál es el plan de Dios para que Él se glorifique en un mundo malo? Es que sus hijos en parte, tengan hijos que puedan crecer en un ambiente donde Él es glorificado, que puedan conocer el mundo
por el lente de padres que lo amen y que viven por él. Entonces, Mm. eso es una manera increíble de crecer. Creces en un lugar seguro, en un hogar donde aman a Dios. Tú ves allá afuera la maldad, pero tú entiendes quién es Dios y que Dios es un Dios bueno que quiso salvarte, crearte, salvarte y un día quiere llevarte a pasar a la eternidad con Él. Eso es una manera increíble de vivir. Entonces, hay muchos argumentos, Ana, hay muchas razones, hay mucho dolor a veces en el pasado detrás de una persona que no quiera tener hijos. Yo he hablado con personas, con mujeres que tuvieron una infancia muy difícil, que fueron abusadas, no quieren traer un bebé al mundo y arriesgar que tenga que pasar eso. Hay mujeres que no pueden imaginarse estar con un hombre, ¿verdad? No Ujú. quieren casarse, no quieren tener hijos porque fueron abusadas. Hay parejas que su carrera es muy importante, su desarrollo como matrimonio, como en sus carreras cada quien. Y entonces, para mí, eso demuestra que la carrera ha tomado el lugar principal en su vida, su carrera profesional. Y yo les preguntaría, ¿estás viviendo como creyente con los ojos en la eternidad, como Cristo nos pide que vivamos, verdad? O sea, ¿Crees que un matrimonio, perdón que te interrumpa, sí, pero no, no, justo está bien. sobre este punto, crees que un matrimonio cristiano que pone su carrera, que dice, amo a Dios y yo creo que Dios me ha llamado a servir en este lugar de manera profesional y tener hijos me impediría desarrollarme como pudiéramos? ¿Crees que automáticamente eso significa que están poniendo su carrera por encima de Dios? ¿O es posible poner a Dios en su correcto lugar como Señor de nuestras vidas y que de todas maneras alguien piense, tengo que invertir en esta carrera y no en hijos? Asumiendo que estamos casados y somos un matrimonio cristiano. Mm. Creo que normalmente sería la excepción, porque Mm, cuando vemos, o sea, como esto está fundado en la creación, o sea, ujú, desde la creación, esto es lo que vemos el propósito de Dios. Entonces, creo que normalmente Dios no va a priorizar en la vida de una familia el ejercer una carrera, sea profesional o incluso ministerial. O sea, mm, puede haber una pareja que dice, es que nosotros creemos que Dios quiere que estemos en misiones, en un lugar peligroso. Entonces, como mm, es un lugar peligroso, esto sí lo he escuchado, sí. no vamos a tener hijos. No vamos a tener hijos porque eso expondría a nuestros hijos a peligro. Y yo digo, bueno, yo lo veo como parte de la esencia de la creación, Ujú, la reproducción. sí. Entonces, la verdad es que a veces Dios no da a ciertas parejas hijos y los termina usando en un ambiente donde hubiera sido muy difícil tener hijos. Mm, Y uno ujú, dice, bueno, entiendo, Dios no les dio hijos biológicos, pero los ha usado para hacer otras cosas y ellos mismos lo reconocen y se sí, gozan en eso. sí. Pero yo no voy a decir que Dios nunca llama a un matrimonio a no tener hijos para que puedan ejercer cierta profesión. Yo no soy Sí, omnisciente, yo no puedo decir creo eso. que creo que el parte del problema acá es el hecho de que en nuestra cultura moderna hemos sido capaces de separar el matrimonio y el sexo de la reproducción. Eso nunca ha Exacto, sucedido en la historia. Esto es exacto, de los 70s para acá. sí. Y a nosotros que nacimos después, se nos hace lo más común del mundo decir: "Ah, bueno, me Ujú, caso y después veo si tengo hijos y cuántos hijos tengo y a qué horas los ujú, tengo", y como planear todo esto, y eso era inconcebible hace un siglo, exacto, sí, totalmente. sí. Entonces, creo que yo, en mi opinión, y ha sido una convicción, y más tarde te platicaré que ha cambiado conforme pasa el tiempo, y que he reflexionado más en la palabra, y que he madurado en mi fe, me parece, eh, creo que no es nuestro lugar separar la reproducción del matrimonio. O sea, Jesús dijo: "Lo que ha unido en Dios, que no lo separe el hombre", y yo sé que está aplicando ahí a al esposo y la esposa entre ellos, pero creo que también esa misma frase aplica al matrimonio y la reproducción, al sexo y la reproducción, es porque
no es el único propósito del sexo, no es el único propósito del matrimonio, los hijos, la reproducción, pero es uno muy, muy, muy importante. Sí, sí. O sea, y hay mucha gente que dice que la planificación familiar, por ejemplo, está mal porque, por eso Mm, mismo que tú ujú, dices. ujú, Y mi postura es, si Dios creó el matrimonio y desde el momento que creó el matrimonio dijo, fructificad y ujú, multiplicaos. Entonces, yo no tengo el derecho de separar esas dos cosas. Entonces, ujú, no es lo mismo decir, nos gustaría esperar 2 años para tener hijos, que decir, mm, no quiero tener hijos. Entonces, mm, lo de la planificación familiar es verdad que ahora ha provisto a una generación, a varias generaciones ahora, la opción de no de todavía tener sexo en el matrimonio y no tener hijos. Antes de sí, la planificación familiar, de las pastillas y todo eso, o sea, tú, ¿cómo le hacías? Podrías intentarlo, pero vas a terminar embarazada, ¿verdad? Si sí, vas a tener relaciones sexuales en el matrimonio, vas a quedar embarazada. Y ahora tenemos la opción de intentar controlarlo, pero mi opinión es que una pareja cristiana, un matrimonio cristiano, si es que practica la planificación familiar, debe hacerlo con oración por un tiempo limitado y por alguna razón temporal, ¿verdad? No porque mm, no hay un deseo de tener hijos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es algo que estas generaciones están viviendo que en la historia jamás se había visto. ujú. Entonces es difícil para nosotros imaginar la vida antes de la opción. O sea, todos nacemos ahora y nos criamos con la idea de que uno puede decidir, Ujú, pero eso no era como Dios lo diseñó en un principio. No significa que la planificación familiar es pecado totalmente, ¿verdad? Pero yo creo que los matrimonios cristianos sí tenemos que pensarlo bien y ujú, ponerlo en oración. Eso es una sí, pregunta que muchos hacen, ¿no? Sobre la sí. planificación familiar. Y como te digo, mi perspectiva ha cambiado, ahorita antes que decías lo de, Génesis, que Dios en cuanto pone al hombre, a la mujer en el jardín del Edén, les da la orden de fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra. Y yo leía este versículo y yo decía: "Sí, llenen la tierra, pero eso es trabajo de todos, no es nomás mi trabajo, y la tierra ya está llena". Eso es lo que yo decía, ¿no? Eh, Sí, y ahora para empezar, entiendo que mentira que la tierra está llena. En muchos países de Occidente estamos viendo la tasa de natalidad bajar sí, drásticamente y eso va a ser un ujú, problema en el futuro. sí, Em, y mucha gente no se toma esto en serio. De verdad vivimos como para el ahora, y eso sí, también es una visión muy distinta a la visión bíblica del mundo. En la Biblia siempre se nos está llamando a pensar en nuestra herencia, en las generaciones, en los hijos de nuestros hijos, en bendecir al futuro que viene después de nosotros. exacto, Y ahora sí, nosotros vivimos para nosotros, aquí ahora, y pensamos incluso que, bueno, pues si la población colapsa, pues es problema de la gente del futuro, ¿no? En lugar de decir, quiero dejar un mundo que sea de bendición para otros, y parte de eso es crear a más seres a la imagen de Dios que podamos instruir en los caminos del Señor. Pero sí, yo tenía una visión muy diferente y mm, ha sido una cuestión de arrepentirme y de reflexionar realmente en si considero a los hijos una verdadera bendición, porque en la mm, Biblia, ujú, yo siempre le digo a la gente, a la Biblia no se le pasa por la cabeza que uno no quiera tener hijos. Es así de sencillo, o sea, exacto. no No, es difícil no contestar entra. esto porque alguien podrá decir: "Sí, es que la Biblia no dice que es pecado tener hijos". Y yo: "Sí, porque la Biblia no concibe que alguien pueda tener la mentalidad que tú Sí, tienes respecto a sí, los hijos". sí. Todo lo que la Biblia dice de los hijos es que son una bendición, a menos que sean hijos desobedientes, pecaminosos, que ahí sí vemos que esos hijos son Sí, son son un alcahuete, como dicen, o una piedra en el zapato sí, para los padres, pero, pues, sí. eso habla de nuestra también falta de Crianza. responsabilidad al Sí, criarlos, ajá. sí, Pero sí. pero les digo yo a las personas, la Biblia no le pasa por la cabeza Mm, que no quieras tener hijos, porque los hijos se ven como una bendición, como un regalo, como exacto. como algo que uno desea, y siempre que Ujú. vemos infertilidad en las Escrituras es algo doloroso, o es un castigo, Sí, o es sí, algo que no debemos desear en ningún momento. Y, y, y los cristianos yo creo que vemos eso, porque es difícil de ver la Biblia y no darte cuenta.
y decimos, sí, los hijos, los niños son una bendición, qué gozo, pero pero no lo vivimos. me pregunto cuánto lo creemos realmente o si lo estamos viviendo. No, sí. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué señales de alerta o cuál banderitas rojas verías tú en tu propia vida o en la vida de alguien más, como para identificar de que, hey, a lo mejor no le estoy creyendo a Dios respecto a esto, de que los hijos son realmente una bendición? ¿Qué banderitas Mm, rojas verías tú en la sí. vida de una persona? Yo comenzaría diciendo que nuestra generación define la palabra bendición de una manera muy egoísta. O Mm, sea, para mí sentirme bendecida tiene que significar que tengo dinero de más, que estoy cómoda, que mis esfuerzos tienen éxito. O sea, la palabra bendición para nosotros es como tengo que sentirme bien y cómoda mm, y no tener problemas de salud y no tener, pero en la Biblia la palabra bendición, o sea, la bienaventuranza no se define de esa manera. La mm, bienaventuranza es tener la presencia de Dios en mi vida, es tener conocimiento de Dios, comunión con Él, es tener mis pecados perdonados ujú, y mi herencia futura, como dijiste, mi esperanza futura asegurada. Entonces, la bendición no significa comodidad. Entonces, eso sería la primera señal de alerta. mm, Mi comodidad de alguna manera está amenazada, sea porque este niño no deja de llorar en la noche, sea porque tengo que dejar de ejercer mi carrera porque estoy embarazada, sea cualquier cosa que me haga como incómoda, no significa que no soy bendecida, que no tengo mm, bendición. Entonces ahí empieza, ¿no? ¿Cómo ujú, defino yo la bendición? Y necesito pedirle al Señor que me dé una perspectiva divina de lo que amén. es la bendición. Entonces, si yo puedo poner los ojos más allá de mi comodidad, yo puedo, es como cambiar la imagen mental que yo tengo, la expectativa que yo tengo de lo que es vivir una vida de bendición en el Señor. Entonces, un bebé que nace con un problema físico, que eso, el mundo jamás diría que eso es una bendición, yo lo Mm, puedo ver como una bendición, ujú, porque esto es lo que Dios ha traído a mi vida para que Él sea glorificado. Muchas veces tenemos niños difíciles y creemos que, no sé, que Dios nos está castigando. No, Dios quiere, uno quiere santificarme. Entonces, mm, cuando mis niños estaban más pequeños, porque ya son adultos todos, mm. 18, 21 y 23, Qué eh, bendición. sí, pero cuando yo tenía 3 niños, porque sí se llevan muy cercano, ¿verdad? Todos los 3 nacieron dentro de 4 años. Mm, Entonces, yo tenía mucho esa lucha. Señor, me siento como inquieta, me siento sin contentamiento, y pensé en eso, o sea, ¿por qué no veo a mis hijos como una bendición? Es mm, porque tengo los ojos puestos en hoy. mm. Quiero quiero sentir que mi vida rinde hoy. Y lo único que he hecho hoy es cambiar pañales, regañar a niños, recoger juguetes, preparar comida que ni quieren comer. Entonces mi vida no rinde, ¿verdad? Sí, No. Pero es que tengo que cambiar mi definición de bendición, tengo que pedirle al Señor que me dé los ojos de Él, cómo amén. Él mira Y la Él lo productividad, que tú hace. hablas mucho de la productividad, Ujú, ¿verdad? Cómo Él mira la productividad. Y esto aplica no solo a las mamás, hablamos mucho de las mamás porque estamos en casa más con los niños, que yo creo que sí es bíblico, ¿verdad? O sea, ujú, está bien, es la realidad, pero los padres también, los papás, pueden sentirse productivos porque van al trabajo y traen el dinero que su familia necesita, pero los padres necesitan ver a esos niños como una bendición, sí, y el negarme otros placeres como partidos de fútbol o lo que sea para invertir en mis hijos. Y sí, a lo mejor les digo lo mismo 1000 veces, pero eso es invertir en la eternidad y tener esa verdadera bendición.
creo que no contesté tu pregunta No, no, como, no, sí. pero Eh, platiquemos, sigamos platicando. Y justo, de hecho, yo también quería empezar a cambiar el tema porque escuché algo que dijiste y quiero que okey. expandas un poquito respecto a eso, de que hablaste de que crees que es bíblico que la mamá esté en casa más tiempo con los hijos. Cuéntanos un poquito más sobre eso, O Espinosa. sea, yo sí, yo creo, y no estoy diciendo que esto es como todos los hogares se tienen que ver igual. Yo entiendo que hay muchas situaciones diferentes, pero pienso que al crear, en la creación vemos al hombre como el que trabaja la tierra, el Mm, proveedor, o sea, la Biblia supone que la mujer va a tener bebés y va a criar esos bebés. Sabemos que el mero hecho de que el bebé tiene que estar pegada a la mamá varias horas al día para alimento, nos hace entender que el bebé va a estar cerca de mamá, ¿verdad? Eso es ujú, como algo muy natural. No, no estoy diciendo que todos tienen que dar pecho. Es simplemente es la creación, ¿verdad? Es la ujú, creación. En la creación, la forma en que el bebé sobrevive después de nacer es que esté cerca de mamá. claro. Entonces, la Biblia supone que el papá es el que está trabajando el campo, Mm, porque incluso en el castigo que se menciona en Génesis 3, o sea, el castigo de la mujer es que va a tener dolor de parto y el del hombre es que va a batallar al trabajar la tierra. sí, Entonces, pienso que es como un modelo, ¿verdad? Es como sí. una señal del el propósito que Dios tenía, que el hombre es el proveedor, el protector, físicamente es más fuerte normalmente, ¿verdad? Sí, Hay matrimonios donde la física de la mujer es más fuerte, pero lo más normal es que los hombres son más fuertes que las mujeres, por eso en los deportes está todo ¿verdad? esa es otra La conversación espinosa. polémica, ¿verdad? Está toda la polémica. ¿Por qué? Porque no es justo, no es justo, porque los hombres sí Ujú, son físicamente, sus cuerpos están formados, Dios les dio una forma en que es más natural que ellos trabajen más con sus cuerpos. Hoy en día ha cambiado muchísimo las cosas porque ahora hay más como negocio, pero en tiempos antiguos era más salir a trabajar en la tierra. Entonces, yo pienso que el modelo bíblico es el hombre como ese proveedor y ese protector, y la mujer obviamente tiene más en su mismo cuerpo y normalmente en su naturaleza es más como de criar, de nutrir. ujú, Pienso que esto es un modelo que vemos que encajan súper bien, ¿verdad? O sea, sí, se complementan. Entonces, pienso que es más natural en el plan de Dios que la mujer esté más tiempo con los niños, cuidando, criando, nutriendo, mientras que el papá es el que está más fuera del hogar, proveyendo y mm. trayendo la comida, el dinero Sí. que se necesite. Yo sí lo veo como un patrón, no estoy diciendo que nunca puede funcionar de otra manera, pero creo que sí es bíblicamente un patrón. Sí, yo estoy de acuerdo en la parte de que tenemos que ver lo que Dios ha creado como lo natural y y no ir en contra de eso. Creo que, por Ujú, ejemplo, ahorita que decías disclaimer de que la no está mal no dar pecho y que no sé qué, o sea, como que siempre tenemos que ver la excepción y asegurarnos de que la excepción no se ofenda, pero ujú. no nos damos cuenta de que a veces al hacer eso, hemos hecho de que la excepción no se vuelva una verdadera excepción. Y, por ejemplo, eso es muy espinoso, la realidad, Sí, pero es sí. lo que yo creo y me Ujú. podrán contradecir si no creen que es así. Pero muchas veces la fórmula es una bendición para los niños que tienen alergias, para las mujeres que realmente no, por alguna condición biológica, no pueden producir Sí, leche yo materna. soy una de ellas, o sea, yo Ujú. nunca pude, yo intenté y nunca pude darles, Y son por eso casos de hago que el antes. disclaimer. No, y qué bueno que tenemos esa opción, Exacto. y que podamos porque antes tus hijos se hubieran muerto, así de sencillo, hubieras tenido Sí. que conseguir O una mujer que prestarle el ajá, bebé a una ajá, otra mamá que sí, así es. exacto. O sea, Y eso es yo lo que se recuerdo hacía antes. pensar, qué Ujú, bendición que vivo en un tiempo cuando hay una buena fórmula para mis hijos. ujú, Qué ujú. bendición, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Pero el problema es que agarramos esas excepciones
y las hacemos la regla. Y ahora vemos a muchas mujeres que honestamente piensan que no pueden dar pecho porque se los pusieron un día y no bajó la leche. Eso me tocó hace poquito con una amiga y por eso lo digo. Y me decía, Sí, es que no le bajó la leche. Y yo, pero que no acaba de nacer el bebé ayer. Y, no, pues sí, pero no le baja la leche. Y yo, ok, no, creo como esta persona no tiene el conocimiento sí, acerca de cómo sí, funciona la sí, lactancia. Entonces necesita ujú, conocer a alguien o sí, que alguien se lo puso el bebé y le dolió y ya lo dejó de hacer porque es que me dolía mucho, algo tenía yo mal porque no podía. Y yo, otra vez, sí, no hemos educado a las personas respecto a cómo funciona sí. y luego se convierte en que todas las personas a mi alrededor dan fórmula porque da la casualidad de que a nadie le baja la leche, nadie tiene una buena agarrada en el pezón, Sí, entonces todo el mundo da fórmula y se sí, convierte en la norma en lugar sí, de la excepción ujú, y luego tenemos que hacer oídos sordos o fingir que la leche materna no es mejor para los bebés cuando, disculpen, pero así es, o sea, está diseñada para suplir la sí, necesidad del niño de unas maneras increíbles que la fórmula no puede. Y de nuevo, cuando realmente se necesita es una bendición, pero cuando exacto, esa excepción se convierte en la regla, estamos ujú. privando a muchos niños de una bendición aún mayor, que es la de poder recibir la leche de su madre. Y Ana, yo creo que refleja esa falta de que nosotros como creyentes pongamos la mira en la palabra primero. O Mm, sea, en desear realmente entender el diseño de Dios. Y ujú, creo que no es nuestro instinto. Primero, a ver, hay algo acerca del diseño de Dios, de la palabra de Dios. Hay algo que yo veo aquí que me guíe en cómo yo debo pensar. mm, O sea, ¿por qué no nos preguntamos eso? Eso es mm, como mi carga para todo, todos los creyentes, pero todos los padres, que tu primer instinto sea, ¿qué hay en la palabra de Dios que me da una visión de cómo Dios quisiera que yo llevara ujú, mi crianza en todos sus aspectos? ujú, Y empezando desde que si debemos tener hijos y cuántos hijos mm, debemos tener. Yo ujú. yo que pienso que hay familias donde eso se ve muy diferente. Nosotros tenemos en la iglesia una familia con 12 hijos. Eso no Qué es para bendición. todos, eso no es para todos. Nosotros tenemos 3, tú tienes 3, tú tienes uno por Por adopción. ahora. Ajá, tú tienes uno por adopción. No todas las familias van a adoptar, pero Ujú, ¿debemos considerarlo? Claro. sí. Entonces, o sea, es como, ¿por qué no nos acercamos a los temas de la vida tan importantes como el matrimonio, el tener hijos? Deberíamos de acercarnos con ese corazón que dice: "Señor, ¿cuál es tu visión Mm, para la familia? ¿Y cómo debo yo vivir de una manera que refleja esa visión lo más posible?". Y cosas tan triviales, que no lo son, ¿verdad? ujú, Pero como si debo dar pecho, si debo hacer el esfuerzo de darle a mi bebé pecho. ujú, Bueno, eso es el diseño de Dios. Si no funciona, bueno, vivimos en un ujú. mundo roto y Dios provee de otras formas, pero eso debe ser mi instinto y creo que Sí, no lo es muchas veces. desafortunadamente. Y creo que algo y nos cuesta decirlo, ¿no? Porque también vivimos en una cultura de muy pobrecita yo, especialmente en el mundo de las mamás. Ujú. Y yo hace poquito empecé a seguir a una autora que se llama Abby Halberstadt, no sé si la Sí, conoces. sí, ella Ella tiene un escribió el libro libro M de M de mamá. mamá, sí. Sí, Yo estamos a ahorita punto de sacar una reseña de ella, de su libro. a mí Sí, me encanta su trabajo y lo que ella habla mucho es en contra de la maternidad mediocre. sí. Y suena súper grosero, o sea, cuando lo dices así, porque ¿cómo vas a decir que yo soy mediocre? Pero cuando decimos, no voy a hacer lo mejor para mi hijo, porque yo necesito, yo esto, yo lo otro, Sí. se convierte en una maternidad Ujú. mediocre. Mm, Y duele admitirlo, y yo he caído en la mediocridad en la crianza muchas veces y me arrepiento delante del Señor, pero realmente Él puede abrir nuestros ojos y cambiar nuestros deseos y darnos fuerza para, antes de que cambien nuestros deseos, caminar de manera diferente, ¿verdad? Pero sí. bueno, hay muchas cosas que podemos decir sobre esto. Y otra cosa que también quería como aclarar y ver tu opinión es sobre mucha gente que piensa que está criando bíblicamente cuando está criando
quote unquote, tradicionalmente. O sea, como que esta imagen de un pasado en el que las cosas lucían de cierta manera y decimos cosas como esto de que las mamás están hechas para nutrir y que cuando están bebés los niños tienen que estar cerca de ella y el esposo es más fuerte, entonces tiene más capacidad de lavar la tierra. Entonces, eso significa de que la mujer tiene que estar en la cocina todo el día y el marido tiene que ir a trabajar y hacer mucho dinero y volver a las 7 de la noche y de poner a sus hijos a dormir. Y como que empezamos a hacer reglas donde no hay reglas, o sea, o a poner cargas sobre la gente donde no hay, porque sí, yo creo que está el principio de que la mujer, el cuerpo de la mujer está hecho para gestar y nutrir, pero eso no significa que la esposa estaba en la mecedora dando de beber al niño y el esposo estaba cuidando del jardín y de la granja y la esposa no hacía nada, como si, o sea, me explico, tenemos esta visión distorsionada de cómo deben de ser las cosas en lugar de que la Biblia informe nuestra crianza Ujú, ujú, verdaderamente, ujú. y a veces pensamos que lo tradicional Sí. es lo bíblico, y no siempre es así, porque en el pasado, pues así como nosotros pecamos, en el pasado la gente ha pecado Oh, también, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo. Es, no sé, como que el pasado se nos hace como romántico Ujú, o ajá, como ideal. Es tan fácil, recordar o mirar atrás y solo ver lo positivo, lo que consideramos positivo y olvidar lo negativo. Pero ujú, lo otro es que de verdad que no es natural para nosotros decir: "Okey, Señor, quiero estudiar tu palabra y quiero ujú, ver y pedir tu sabiduría y tomar las decisiones sabias para mi familia hoy. Guíame, Señor, me someto ujú, a ti". Eso no es natural. Entonces, lo que buscamos es algo que nos dé garantías de mm, resultados. ujú, Entonces, miramos atrás y creemos que, mira, antes la gente vivía aislada, por ejemplo, aislada, vivían en granjas, los niños crecían muy sanos. Entonces, vamos a comprar un terreno allá afuera y vamos a ir a trabajar la tierra y vivir como aislados. Es que eso no es el punto, ¿verdad? De ujú, hecho, la Biblia no enseña el aislamiento. mm, Y muchas veces miramos la palabra con ojos, no sabemos cómo interpretar la palabra. Por ejemplo, mm, no sabemos tomar en cuenta contextos y luego traer ese texto al hoy de una manera sí, fiel, ¿verdad? Esas son cosas que tenemos que aprender a hacer. Pero la verdad es que yo creo que el problema es que queremos encontrar una solución. Tú dijiste al principio, solución mágica. ujú. Lo que yo quiero es como un, template, ¿cómo se dice? Como un, Plantilla, ajá, ajá, yo quiero una plantilla para garantizar cierto resultado con mi ujú, familia. Pero lo que Dios nos llama a hacer es vivir en el lugar y en el tiempo donde Él nos ha puesto y ser fieles y mm, obedecerle y glorificarle. Entonces, tú vives en una ciudad diferente que yo. Tú estás en una iglesia diferente que la mía. Tú tienes un trabajo diferente, tu esposo tiene un trabajo diferente. Todos tenemos situaciones diferentes sí, y lo que no es natural es decir: Señor, mis papás lo hicieron así, pero yo no sé si eso fue correcto, dame sabiduría, ayúdame a discernir si debo hacer esto como tradicionalmente se hacía o si debo hacer algo diferente. ujú, No buscar garantías, no sí, buscar de que si yo hago tal, tal, tal y tal, mis hijos tienen que salir así. Es parte de nuestro legalismo interior, yo creo, como un legalismo natural que quiere una ley, quiere unos pasos, quiere una garantía, pero sí, esa actitud produce orgullo en nosotros, produce como autoconfianza y en lugar de dependencia de Dios. sí, Entonces, yo creo que las familias tenemos que poner delante de Dios todo y decir: "Señor, ¿qué quieres tú hacer con esto? Con lo que nosotros somos, con lo que nosotros tenemos, con los hijos que sí o no tenemos. ¿Qué quieres tú hacer en nuestras vidas?". Y esto ujú, resuelve la cuestión de que si es pecado no querer tener hijos, mm, ujú, porque yo lo que debo
querer es que Dios se glorifique en mi matrimonio y en mi familia, normalmente eso significa tener hijos. Sí, Puede ser 1, 2, 3, 4, 10, 12, no sé, 12. pero pero ese es el punto, o sea, queremos depender de algo, entonces, o dependemos de la tradición y creemos que papá debe hacer tal cosa y mamá debe hacer tal cosa, cuando lo que Dios quiere es que le estemos buscando la sabiduría todos Mm, los días. mm. No sé si eso Sí, contesta la nos pregunta. ayuda mucho. Tenemos que ir a la palabra y ver realmente, o sea, examinar cada pensamiento, cada consejo, como decías antes, que nos encontramos por ahí en internet, deseos en nuestro corazón. Y créanme que si oramos al Señor y que nos dé sus deseos y nos cambia el corazón, Él lo hace. Mis amigas cercanas son testigos de esto, se voltean a ver y me dicen, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué le hiciste? Pero es que el Señor eso hace con uno Mm, y, sí, pero poco a poco, y es cuestión de estar ahí dispuesto e ir a su palabra continuamente. Bueno, antes hablamos de la planificación un poco, y sobre cómo no consideras que, está mal yo todavía estoy así como que no he definido completamente mi postura al respecto, porque antes yo era full, planificación, no cualquier tipo, porque hay claramente métodos de planificación sí, inmorales. Yo sí, creo que lo más obvio sería para los cristianos cualquier cosa que interrumpa el embarazo. Es algo sí, completamente ilícito para los sí, creyentes, porque creemos que el ser humano es ser hecho a imagen de Dios y digno de nuestro respeto y de nuestra protección desde el momento de la concepción. Así que cualquier método que interrumpa el embarazo, la gestación de un embrión ya fecundado, de un óvulo ya fecundado, está completamente fuera de la mesa para nosotros. Y yo sí, añadiría ahí que hay que estudiar bien, porque hay mm, métodos que no se nos dice que son abortivos cuando lo son. Ese fue mi realización con el tema de las pastillas anticonceptivas. Yo durante mi primer año de embarazo tomé pastillas anticonceptivas, porque era lo que yo tenía un ginecólogo creyente y fue lo que me dijo desde el principio, me dijo: "Te tu tomas esto y primer no año pasa nada", de matrimonio, de matrimonio, sí, ajá. Y yo las dejé de tomar porque me causaban muchos efectos secundarios incómodos, pero no por porque no sabía la parte de que es posible, no siempre es el caso, pero es posible que ciertas pastillas, no sé si todas, pero sé que algunas por lo menos sí pueden causar un tener, sí, aborto a causar espontáneo, un sí, aborto espontáneo, así sí, es. Y a mí me parece como que si sabemos que existe incluso la posibilidad, deberíamos prescindir de ese método. ujú, Ahora, hay otros métodos, generalmente los de barrera, que no previenen, que no interrumpen el embarazo de esa manera, y hay otros métodos en los que yo diría tenemos más libertad de, como tú dices, como administrar o yo así lo he visto siempre, que es como una administración de nuestras vidas y nuestros recursos para la gloria de Dios, de saber qué es prudente, de saber en dónde estamos. No vamos a traer, mm, a un hijo en una situación quizá en la que estamos en medio de mucho caos, queremos que haya un poquito más de estabilidad, aunque como decíamos antes, todo eso es relativo y sí, puede ser que en momentos de mucho caos un bebé traiga mucha paz y traiga estabilidad y traiga unidad a la familia. Entonces, no debemos ser nosotros, creo, el juez a final de cuentas. Creo que tenemos ajá, que ir con mucho cuidado, sí, porque creo que es fácil vestir de piedad nuestros intentos de tener sí, el control. Es como sí, decimos, Señor, sí, yo quiero ser buena administradora y yo sé que tengo libertad, así que voy a cuidarme y ya hasta aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de ser bien honestos con nosotros y con el Señor y de ujú, cuáles son nuestras ujú, razones. Em, ahora, una cosa que he estado platicando con amigas esta semana, y yo creo que esto va a ser espinoso para las personas, es espinoso para mí, estoy formando mis convicciones al respecto. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con 2 amigas, que ellas después de las 2 del segundo bebé que tuvieron, decidieron operarse y prevenir el embarazo quirúrgicamente. Y las 2 me expresaron, no arrepentimiento, o sea, sí arrepentimiento de que no lo debía haber hecho, o sea, quisiera no haberlo hecho. No mm, tanto arrepentimiento de que creo que es pecado que lo hice, sino ujú, más como regret de sí, no quisiera haberlo hecho.
Ujú. Y, y yo he estado pensando acerca de este tema, porque yo empecé a pensar en este tema cuando empecé a estudiar el tema de la ideología de género, del transgenerismo y todo eso, de cómo están haciendo que los niños que piensan que son del género opuesto, que tomen hormonas o que Sí, es horrible. tomen bloqueadores de pubertad y eventualmente lleguen a cirugías para mutilar las partes de su cuerpo que no son, Sí, entre comillas, congruentes con su género percibido. sí. Y obviamente los cristianos, en la gran mayoría, correctamente, eso nos parece una cosa horrenda, que estamos mutilando niños por Sí, una idea loca de que los hombres pueden ser mujeres o las mujeres pueden ser sí. hombres. Am, entonces sabemos que eso está mal. Ahora, esto es lo que yo pienso. ¿Por qué está bien mutilar nuestros cuerpos cuando se trata de que ya no quiero tener bebés? ¿Estoy yo atrofiando voluntariamente una función natural del organismo? Sí. Cada vez me parece menos apropiado, y yo Ujú. diría hasta irreverente delante del Señor, hablando de Sí. de crianza reverente, es como decir: Ujú. esto que me hiciste así, ya fue suficiente hasta aquí, y voy a mutilar mi cuerpo", porque eso es mutilar el cuerpo. No nos Sí. gusta decirlo así, pero eso es. Y ahora y yo lo confieso, yo pensaba de otra manera cuando adoptamos a nuestro hijo, que fue el segundo. Yo le dije a mi esposo: "Pues ya 2 hijos, yo creo que esto es suficiente, entonces hasta aquí". Y Uriel, le dije a mi esposo: "Hay que ir a hacerte la vasectomía". Uriel, gracias a Dios, él ahorita se estaba riendo porque en la mañana le estaba contando de todo esto, y él me dice: "El Señor envió un temor a mi ser, porque Uriel le tiene miedo a todo lo que tenga que ver con inyecciones, cirugías y así". Entonces dice: "Era un temor santo, era un miedo que venía del cielo". Y nunca lo hizo, siempre le dio largas de que: "Ay, sí, luego lo hago, sí, luego lo hago". Le dio largas. Mm, Y después el Señor cambió mi corazón completamente y yo de que quiero más mm, hijos, quiero más hijos. Y yo digo: mm, "Gracias, Señor, porque no hice eso, que hubiera sido terrible". ujú. Sí, Entonces, no sé, eso es lo que estoy pensando en eso. No condeno a nadie sí. que lo haya hecho. Creo que, es algo que nuestra cultura está tan sumergido en esto, es algo que los doctores te ofrecen, que hasta te dicen que va Exacto. a ser bueno. A Sí, una amiga me estaba diciendo que el doctor hasta le estaba diciendo que se sacara el útero, no porque tuviera sí, un problema, no sí. tiene nada, es Para simplemente ya que no batallar. ya hizo lo que tenía Sí. que hacer. Entonces, Ujú. y yo digo, Mm, esto es lo normal, así que por favor no escuchen como que yo estoy condenando a nadie que ha hecho esto, sino simplemente es como, tenemos que hablar de pero esto y tenemos que sí. considerar si es realmente algo que Dios Estoy de aprobaría. acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, hay situaciones donde, por ejemplo, una mujer acaba de pasar un embarazo sumamente riesgoso y le amenaza la vida y el doctor le dice literal, si tú te vuelves a embarazar, probablemente te mueres. Ujú. Okey, yo a esa mujer, yo le digo, o sea, por su esposo, por los hijos que ya tenga, Claro, claro. obviamente se entiende, eso a veces los doctores sí se pasan con sus advertencias, ¿verdad? Como Sí. para protegerse a sí mismos, Hay que buscar una pero segunda opinión, sí. exacto. Pero lo que yo también diría es que un embarazo está lleno de hormonas, el Mm, momento de dar a luz está lleno de hormonas y los meses siguientes no es el momento para tomar una no. decisión que es irreversible Mm, normalmente. Entonces, nuestro consejo a las parejas es que nunca tomen esa decisión. Es que los doctores dicen, aprovecha, aprovecha, aunque sea parto natural, es fácil hacerlo en el momento del parto. Si es cesárea, pues más fácil todavía. Ahí está ujú, todo y lo hacemos, aprovechamos. mm, Pero no tomes una decisión en un momento, o sea, el tiempo del embarazo y también de recién nacido es estresante, no es un momento para tomar una decisión sí. importante. Entonces, yo diría, no tomes la decisión, si tú tienes un bebé de menos de 3 años de edad, no tomes una decisión importante. Yo No. yo cuando tenía mi primer bebé, yo decía: "¿Cómo es que la gente hace eso otra vez? Es imposible, no, o sea, nunca jamás". Y yo tenía una amiga que me decía: "Tú te vas a volver a embarazar, tú Sí, te", y yo: "No, nunca, sí, jamás, no". Y sí, hasta consideré, cuando el Señor me cambió el corazón, hasta consideré no hacerlo, porque dije: "No quiero que tenga razón".
ya te dije, te iba a decir, ya yo te dije. Sí, Es que es sí. la realidad, o sea, es parte de vivir una vida en sabiduría. O sea, Ujú, no tomamos decisiones, porque normalmente las decisiones que tomamos apresuradas son basadas en sentimientos, en mm, emociones. Somos seres emocionales, hormonales. Dios nos da etapas de la vida, entonces tengamos mucho cuidado. Y sí. que una pareja puede llegar al punto donde, bueno, mamá ya tiene 40 años, ya tuvo 2, 3, 4 hijos, pero está teniendo problemas y de verdad es que no, okey, a lo mejor llega el momento, ¿verdad? Pero Ujú. de que una mujer joven de 28 años esté dando a luz a su segundo hijo y decida operarse, eso ya es tomar en tus manos Ujú, algo que realmente probablemente ni tienes la madurez espiritual para tomar una decisión sabia. ujú. Entonces, sí, yo estaría de acuerdo contigo, Ana, no, igual no condeno a nadie. Obviamente, confiamos en la soberanía de Dios, pero una decisión así es probable que tenga remordimientos, a menos que se tome con mucho cuidado y con mucho tiempo y con Sí, alguna razón médica o biológica, ¿verdad? sí. Sí, yo diría eso, o sea, no tomes una decisión que puede ser permanente, porque también te lo avientan muy a la ligera de que, esto es reversible. Y yo tengo conocidos varones que se han hecho la vasectomía y luego dicen: "No, queremos más hijos", y hacen una reversión y no funciona, no siempre es reversible. Ujú. Entonces, tampoco nos tomemos a la ligera, es que también vivimos de nuevo en una época de donde los muchos doctores se sienten como Sí, Dios sí. y no, tenemos que ser más sabios que eso y obviamente gracias a Dios por el regalo de la medicina, en muchos aspectos es una bendición, pero en otros aspectos simplemente ha venido a tomar el lugar de Dios y no está Y bien, ¿no? y es que ese es el punto, es un control sobre la vida Ujú, imprescindible. O sea, en la historia la gente mm, ha tenido el control sobre la vida que ahora se tiene. mm. Hasta lo de Alexa, de que todo tu casa la tienes como que Sí, controlada. controlada, cuidado que te está escuchando, ¿verdad? Sí, O sea, cabal. y esto socava constantemente nuestra dependencia de Dios. O sea, Dios desea hijos que vivan en dependencia y Amén. debe ser una dependencia mental, o sea, la palabra limpiando e informando mi manera de pensar, debe ser una dependencia emocional donde yo entiendo que mis emociones no son lo más importante. El mundo Ujú, sí lo ve así. ujú, Tú ríndete a tus emociones, tú sigue tus emociones, sigue tu corazón, pero mis emociones son una parte importante de mí, pero nunca la parte que manda. mm, Dios tiene emociones, pero sus emociones no son las que determinan sus acciones. Él es, o sea, su ser, sus atributos determinan lo que Él es y sus emociones son resultado de sus atributos. O mm, sea, él es airado porque Él es un Dios santo. mm, Santidad lo caracteriza más que su ira. Su ira es como un aspecto de su santidad. Entonces, nosotros somos seres emocionales, pero esas emociones tienen que estar sometidas a Dios y quien Él es. Y esa dependencia no es natural. Y ujú. no es algo que tú puedes decir, ya aprendí a Sí, ser no. dependiente. Todos los días Dios va a permitir cosas, retos diferentes que para que te lleven otra vez a la dependencia y todo lo que tenga que ver con la crianza y que si quieres tener hijos y cuántos hijos, todo eso Dios está pidiéndonos, depende, confía en mí y permíteme que yo te dé una vida que tú no te imaginaste, porque lo que Amén. nosotros queremos es imaginar nuestra vida y Ujú. luego vivirla. Sí. Pero eso no es lo que Dios hace, no es el plan de Dios. Sí, Dios está usando todas las cosas para glorificarse y para hacernos más como Jesús. Y yo creo que tenemos que tener esa perspectiva eterna. A veces tenemos una perspectiva muy del ahorita y pensamos, y esto pasa mucho en la crianza de niños pequeños, que ahorita yo estoy con un bebé de 4 meses y son noches largas, difícil, y yo veo como noche y día mi actitud cuando tenía mi primer bebé, que él lloraba y yo en mi mente
dije, no puedo vivir así, este va a ser el resto de mi vida, yo no puedo, y, o sea, y me ponía a catastrofizar todo. Sí, Y ay, las obviamente, ¿quién va a emociones. querer tener más hijos así cuando piensas eso? Pero ahora tengo un bebé que igual llora, que igual me necesita y todo, pero ahora no es que no me frustre, no es que no me canse, es que digo, este es un momento, voy a Sí, servir a mi hijo y exacto. yo sé que el Señor me va a dar fuerza, Él está aquí conmigo y va a pasar. Esto va a Ujú, pasar y ujú. el Señor a través de esto me está moldeando más a su imagen y está ayudándome para yo poder ayudar a mi hijo también. Eso, o Entonces, sea, es desde una el perspectiva, sí, principio, diferente. ajá. Sí, desde el principio, los bebés muy pequeños, nosotras somos las mamás, pensando en las mamás, los papás también, Ujú, somos instrumentos en manos de mm, Dios para un bebé desde un principio. Nuestra forma de tratarlo, de guiarlo, incluso desde bebé muy pequeño, puede ser usado por Dios para dirigir ujú, ese sí. pequeño corazón. Y somos tan egoístas tantas veces que hasta atribuimos a nuestro infante, al bebé de 2 3 meses, la malicia de hacerlo a propósito. Escucho eso tanto, en papás nuevos, que es como, es que me quiere manipular, o es que me está es como, no, tu bebé no es tan inteligente como para manipularte. Relájate, tu bebé no tiene la capacidad cognitiva para estarte, realmente, de que, ay, sí, ay, y mi papá acaba de dormir, entonces voy a llorar para molestarlo. No, o sea, un bebé es un bebé y, y, y sí, o sea, parece que lo hacen de adrede, pero no, es un bebé que tiene necesidades muy inmediatas, no sabe cómo navegar el mundo y está aprendiendo. Entonces, pero cuando nosotros estamos con la mirada tan fija en nosotros mismos, es como, me Ujú, quiere arruinar a mí el día, no me quiere dejar sí, en paz a mí, es que yo, ujú. no, bla, bla, y no, el bebé está simplemente tratando de existir en este mundo tan difícil y uno Yo lo que tiene que hacer es ayudarle. yo siempre digo, una de las razones por las que Dios nos da bebés, obviamente hay razones más trascendentes, pero, trascendentales, pero es para quitarme del trono. O Ajá, sea, yo soy como mi Dios, y Dios está diciendo: "Tú tienes que, atender a otro, que sí. no sobrevive si tú no lo atiendes". Ujú. Y cómo nos gusta orar de que, Señor, que tú seas lo más importante, Señor, quítame el egoísmo, Señor, pero cuando el Señor manda, ya sea Mm, un hijo o una situación difícil, lo que sea en nuestras vidas, mm, y Dios nos está diciendo, aquí es el momento, esta es la oportunidad, a través de esto te voy a moldear, digo, no, 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 eso no, así no. Yo quería que fuera por arte de magia. Bueno, Susi, yo creo que podemos estar hablando por horas, pero yo creo que tenemos que ir terminando porque todavía te voy a hacer un par de preguntas más para mis Patreons, pero antes de irnos por acá, quisiera que nos dijeras cuál es una cosa, un tema, puede ser relacionado a esto o no, sobre el cual tú crees que los cristianos necesitamos tener más conversaciones espinosas hablando la verdad en amor. Pues, como tengo ministerio de crianza, yo pienso que es la disciplina de los hijos. Uf. Creo que, nuestra cultura moderna no quiere hablar de disciplina, Mm, pero cuando Pablo resume la crianza en Efesios 6:4, utiliza la palabra disciplina, instrucción o amonestación. mm, Entonces, creo que no hablamos, que tenemos demasiado miedo de hablar qué significa, cuáles son las es una palabra muy amplia, no me refiero solamente a que si se usa la vara o no, me mm. refiero a la estructura de disciplina en la vida del hijo y qué es lo que Dios quiere lograr en eso. Entonces, creo que hay que Ya hablar más. tenemos tema para regresar, Okey, porque sí, está bien. estoy escuchando mucho de ese asunto y bueno, es como todo en la crianza espinoso, pero bueno, vamos con las preguntas para los Patreons. ¿Qué te pareció nuestra conversación espinosa? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué estás en desacuerdo? Por favor, déjalo en los comentarios, pero no olvides siempre hablar la verdad en amor. Y no olvides también que puedes ver una versión extendida de este video y apoyar nuestro trabajo en patreon.com/Ana Ávila. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Aquí va la primera. ¿Qué le dirías a alguien que se arrepiente en secreto de haber tenido hijos? Que siente de que, ¿para qué lo hice? Y se siente completamente desanimado y se arrepiente. Dice, me gustaría no haberlo hecho.
Pues obviamente dependería de su situación. Yo puedo imaginar a una madre soltera, ¿verdad? Diciendo, ay, es que arruiné mi vida y así. Pero si estamos hablando de un matrimonio, o sea, una persona casada, yo diría que probablemente tiene deseo